Amén. En tiempos antiguos, no sé si habéis escuchado la palabra, pero existía lo que era un atalaya, y era alguien que debía estar en una posición alta para ver el peligro. Incluso muchas torres en castillos se llama la torre de la atalaya, una torre alta desde la que una persona se ponía para ver si venía el enemigo, para que lo antes posible pudiera dar el aviso de que llegaba peligro, llegaba el enemigo. Y si se dormía esta persona y llegaba el peligro, o por si pereza esta persona no hacía su labor, a ese atalaya, a esa persona, a ese guardia, se le iba a pedir cuentas. Y en tiempos antiguos, no solamente existía lo que se llamaba el atalaya, que avisaba del peligro, que muchas veces traía malas noticias, también existía lo que se llamaba el mensajero de paz, que lo que traía era buenas noticias. Su mensaje era un mensaje de esperanza, era un mensaje de que había solución al conflicto, había salvación del enemigo. Hoy hemos leído, ha leído el hermano Sebi, en el libro de Ezequiel, y Ezequiel era las dos cosas. Ezequiel era un atalaya que debía de avisar del peligro, y también Ezequiel era un mensajero de paz que traía las buenas nuevas de salvación. Ezequiel traía al pueblo un mensaje duro, de condenación por el pecado que merecían, de que eran enemigos de Dios, de que el juicio venía, pero traía también un mensaje de que había salvación. En ese mismo Dios del que se habían hecho enemigos, en ese mismo Dios había también salvación si se arrepentían. Y tú y yo, cuando llevamos a cabo la misión que Dios ha encomendado a sus hijos, a los verdaderos discípulos, a cada verdadero cristiano, cuando llevamos a cabo esa misión vamos a ser tanto atalayas, que avisamos del peligro, como mensajeros de paz, que avisamos de las buenas noticias de paz. Y Dios nos ha dado ese mandato, incluso esa autoridad, ese poder, y cuando llevamos a cabo esa gran comisión estamos hablando en nombre de Cristo. Ahora, cuando llevamos a cabo esa gran comisión también debemos saber que habrá dos reacciones, dos claras reacciones. No hay nadie que sea neutral. Como dijimos hace unas semanas, nadie sale de escuchar el Evangelio de la misma forma de la que entra. No, eso no existe. O recibes o te endureces, o recibes o rechazas, porque no hacer nada es rechazar. Así que esas son las dos reacciones que va a experimentar cualquier persona que anuncie el Evangelio. Es más, Ezequiel, en el capítulo que hemos leído de Ezequiel 2, Dios ya se lo avisa. Le dice a Ezequiel, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. Puede ser que escuchen o puede ser que dejen de escuchar. La misión debe ser llevada a cabo, no importa si la reacción es buena o mala, debemos obedecer esa gran comisión. Y a veces hemos preguntado, pero Señor, si yo les hablo del Evangelio y es que no me escuchan, es que no me reciben, entonces ¿para qué sirve todo esto? Pues ¿para qué evangelizar? Si voy y nadie hace caso. Pues esa misma pregunta también tendría el profeta Ezequiel. Y una razón por la que evangelizamos es porque Dios quiere salvar, claro, y Dios quiere utilizarnos, pero también evangelizamos porque Dios quiere dejar totalmente al hombre sin excusa, totalmente. Por supuesto, el hombre no tiene ninguna excusa, pero aún tiene menos excusas cuando ha escuchado claramente el mensaje de salvación. Y eso mismo Dios le dijo a Ezequiel. En Ezequiel 2:5, Dios le dijo, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Sabrán que hubo un profeta que les habló y no quisieron escuchar. Y lo mismo que ocurría en el Antiguo Testamento con Ezequiel, ocurre en el Nuevo Testamento con los discípulos y enviados, que son enviados a esta gran comisión, y ocurre hoy mismo con nosotros. Hoy queremos ver la reacción en la misión y vamos a estar viendo en particular en Lucas 10, estaremos viendo específicamente del versículo 8 al versículo 16, del versículo 8 al versículo 16, y estas instrucciones que hemos leído aquí no solamente eran para los 12 discípulos y para los 70 que habían sido enviados, no solamente luego estas instrucciones las utilizaron también Pablo y Bernabé y Silas cuando fueron a evangelizar al mundo conocido, pero estas instrucciones también se aplican a nosotros en el siglo XXI, que también tenemos que hacer esta obra de la gran comisión, de esta misión que nos ha dado el Señor. Y aunque este pasaje es verdad que se puede aplicar de manera especial a obreros, maestros y pastores en la Iglesia de Cristo, pero como vimos la semana pasada, se aplica de manera general a cada verdadero cristiano, porque vimos que esta misión es para todos los cristianos.
Vamos a, de alguna manera, también a coger el versículo 16 y tenemos tres cosas que queremos ver. Partiendo del versículo 16, vamos a ver qué debe hacer el discípulo cuando el Evangelio es recibido. En segundo lugar, veremos qué debe hacer el discípulo cuando el Evangelio es rechazado. Y también veremos qué hará Dios con aquellos que rechacen el Evangelio. Vamos a ver esas tres cosas. En primer lugar, ¿qué debe hacer el discípulo cuando el Evangelio es recibido? Y lo vemos ahí en el versículo 8 y 9. ¿Qué debemos hacer? Cuando anunciamos el Evangelio y el Evangelio es recibido, ¿qué se debe hacer? Pues debemos, el que anuncia el Evangelio debe también aceptar la provisión de Dios. En el versículo 8 dice, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Lo mismo hablaba en el versículo 7, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. En los versículos anteriores se habían dado indicaciones a los discípulos para que no se debían preparar muchas provisiones para hacer esta misión, sino que debían confiar en que Dios proveería. ¿Y cómo iba a proveer Dios? Al profeta Elías le mandaba cuervos que le alimentaban, pero a sus discípulos aquí iba a proveer a través de las personas que recibieran el Evangelio. Son los creyentes que tenían la responsabilidad de proveer para aquellos que les anunciaban el Evangelio, porque dice ahí el versículo 7, digno es el obrero de su salario. Y el apóstol Pablo recalcó también esto y le tuvo que recordar esto a los corintios. En 1 Corintios 9:11, el apóstol Pablo le decía, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, hemos sembrado lo espiritual, el Evangelio. Le dice el apóstol Pablo, ¿es gran cosa si cosechamos de vosotros lo material? Por supuesto que no es gran cosa. Y por eso después en el versículo 14 de 1 Corintios 9, Pablo les dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y así el apóstol Pablo, muchas veces cuando hacía la obra, recibía ayuda de los creyentes para poder viajar por todo el mundo a predicar el Evangelio. Ahora, a veces es difícil saber recibir, pero el obrero de Dios debe aceptar que Dios proveerá por medio de los que reciban el Evangelio. Muchos cristianos en la historia se han negado a obedecer a Dios e ir en la misión, quizá a tiempo completo, porque se han negado a depender de la provisión de Dios. No podían concebir una vida sin su seguridad financiera que le daba un trabajo o algo así, entonces no fueron en la misión. Pero aquí Dios los envía y les dice, yo voy a proveer. El versículo 7 también les dice, comiendo y bebiendo lo que os den, y como el versículo 8 también recalca eso. También puede ser que aquí haya una primera indicación de Cristo a sus discípulos, quienes serían todos judíos, a que debían comer cualquier tipo de comida. En el Antiguo Testamento tenían sus leyes de alimentación, pero eso estaba ya llegando a su fin. Y pronto Dios le mostraría a Pedro, en una visión con animales inmundos, que le diría, mata y come. Y pronto Pablo escribiría también que de todo lo que se vende en la carnicería comed. Y también Cristo les estaba mostrando esto, de que debían aceptar la provisión que Dios les diera. Eso debe hacer el discípulo cuando el Evangelio es recibido, pero también lo que debe hacer el discípulo es no solamente aceptar la provisión de Dios, sino ayudar a aquellos que le han acogido. Mira lo que dice el versículo 9, y sanad a los enfermos que en ella haya. Jesús les había dado autoridad a los discípulos para poder hacer estos milagros en su nombre. Estos milagros que hacían de sanar enfermos, de echar fuera demonios, en estos tiempos iniciales del Evangelio, cuando aún no tenían la Biblia completa, servían estos milagros como señales, como confirmaciones de que ellos eran enviados de Dios y de que la palabra que iban a hablar era la palabra de Dios. Eran confirmaciones y señales. Ahora piénsalo, ¿cuántas veces en la historia una acción de ayuda así ha abierto la puerta para el Evangelio? Y Jesús les manda a eso, dice, sanad enfermos. ¿Por qué? Porque algo así, una acción de ayuda, podía abrir la puerta para que ese enfermo escuchara la palabra de Dios y fuera transformado, y fuera traído, y creyera en el Evangelio. Y muchas veces ha ocurrido así, una obra de compasión para un enfermo, una visita a un hospital, una compra para una familia necesitada, un acogimiento a un niño desamparado, unas palabras de ánimo para alguien desanimado, han abierto miles de puertas y siguen abriendo puertas hoy para que la gente sea más receptiva a escuchar el Evangelio. Y Cristo les llama a esto también, sanad a los enfermos que en ella haya. Pero el llamado más grande
es a anunciar el Evangelio. No solo aceptar la provisión y ayudar a aquellos que han acogido, sino anunciar el Evangelio. Dice, versículo 9, sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Cuando los discípulos predicaran este mensaje, aunque ellos quizás no habían entendido todas las implicaciones y todo lo que iba a ocurrir, pero ellos anunciaban, el Mesías ha venido, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Ellos tenían que anunciar esto, ese era el mensaje que tenían que anunciar. Las profecías del Antiguo Testamento se habían cumplido. Dios había enviado a su Hijo. Jesús era el rey esperado. El reino de Dios se había acercado. Y ese es el mensaje del Evangelio que hoy en día seguimos predicando. Son las buenas noticias, el Evangelio, que el reino de Dios se ha acercado. Que el reino de Dios está cerca, que el Rey de Reyes, que es Dios, ha elaborado un plan de paz para sus enemigos, porque cada persona que nacemos en este mundo, somos enemigos de Dios, aunque no lo quieras ver, sí que lo somos porque nuestro pecado nos pone en enemistad con Dios, pero Dios, el Rey de Reyes, ha elaborado un plan para que podamos entrar en su reino, ha elaborado un plan para que Él sea nuestro Rey, para que haya paz entre Él y nosotros. Por eso en el versículo 6 habla de la paz que iban a llevar estos discípulos. Vuestra paz reposará sobre ellos también. El embajador del Evangelio, el atalaya, debe anunciar esto. Debe dejar claro que nuestro pecado, esas son las malas noticias, que nuestro pecado nos aleja de Dios, nos hace estar fuera del reino de Dios. No estamos dentro, estamos fuera del reino de Dios por nuestro pecado. Nos hemos hecho enemigos de Dios. Y que si seguimos así, este rey viene un día a juzgar y no tenemos nada que hacer contra él. Pero al mismo tiempo Dios, aunque Él es el rey que viene a juzgar, al mismo tiempo Dios manda una embajada de paz para dar las condiciones de paz. Y eso es lo que hacemos al anunciar el Evangelio, dar las condiciones de paz, que el Rey de Reyes ha hecho un plan de paz en su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo ha venido a este mundo, ha muerto en esa cruz de la que acabamos de cantar, ha vivido una vida perfecta, ha muerto y al tercer día ha resucitado para reconciliarnos con su Padre, para reconciliarnos con Dios, para que todo aquel que en Él crea no muera, no tenga que ser destruido, no tenga que caer en la condenación, sino que sea llevado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Así que estos discípulos tenían como su gran y principal tarea anunciar el Evangelio. Sí tenían que aceptar la provisión que se les daba, sí tenían que ayudar a la gente, a aquellos que les habían acogido, sanando enfermos también, pero debían anunciar el Evangelio. Y cuando todo esto había acabado, ¿qué debían hacer? Pues si vas conmigo al versículo 16, dice el versículo 16, el que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros oye, a mí me oye. En todo esto, lo que tenían que hacer era saber, soy un enviado de Cristo. Soy un enviado de Cristo, apuntar hacia Cristo, no hacia ellos mismos. Porque el que les oía a ellos, oía a Cristo. Y tienes que tener claro tú, cristiano, hijo de Dios, que tú no eres más que el mensajero, tú no eres más que el embajador, tú no eres el tema, tú no eres el rey, no te reciben a ti, están recibiendo a Cristo. Tú eres el embajador del rey, tú no eres el que van a recibir, están recibiendo a Cristo. No están escuchándote tus palabras cuando predicas el Evangelio, están escuchando las palabras de Cristo. El que oye el Evangelio que anuncias, en realidad está oyendo a Cristo. Por eso oramos antes de la predicación, que cada uno de vosotros escuche las palabras de Cristo. Que no salga de aquí diciendo, qué bien habló ese pastor, sino que diga, Dios me ha hablado a mi corazón. Ese es nuestro deseo. Así que cuando hablamos a los demás, cuando hables a los demás, cristiano, cuando evangelices, no te creas que es tu elocuencia la que los convence, es el Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia y de juicio. No te creas que son tus consejos que los guían, no, es la palabra de Dios que nos guía, el Espíritu Santo a través de la palabra. No te creas que tú los salvas, no, la salvación pertenece al Señor. No te creas que son tus convertidos, como a veces he escuchado a algunas personas, es que esa persona es mi convertido. No, nadie es convertido de nadie, todos somos convertidos de Dios. Cristo es el que convierte, no las personas. No te creas que es tu iglesia. Muchas veces en el mundo evangélico nos equivocamos de esto, de que muchas veces decimos, es la iglesia del pastor tal.
como si fuera propiedad suya. No, la iglesia es la iglesia de Cristo, no es la iglesia de ningún hombre, es la iglesia de Cristo. Muchas veces hablamos de un predicador, hablamos del otro, y tenemos que llevar cuidado, que nos equivocamos, porque aquí dice: el que a vosotros oye, a mí me oye. No es un hombre el que habla, es Dios, es Cristo el que habla a través de un hombre. No quiero que me oigáis a mí, sino que oigáis la voz de Cristo. Y un ejemplo grandísimo de esto es Juan el Bautista, que solamente unos meses anteriores a esto había sido martirizado. ¿Y qué decía Juan el Bautista cuando venían miles de personas a él? Juan el Bautista decía: es necesario que yo mengüe y que Cristo crezca. Toda la gloria tiene que ir a Él, tenemos que apuntar hacia Cristo. Cuando venían tantos miles de personas, Él lo que hizo es guiarlas hacia todas a Cristo. Y Él murió solo. En una cárcel, ahí donde Herodes le puso y donde fue ejecutado, murió solo. ¿Por qué? Porque la gloria tenía que ser para Cristo, no para nosotros. Y cuando vemos las instrucciones que Jesús da para aquellos que reaccionan bien al Evangelio, cuando el Evangelio es recibido, vemos que los apóstoles hacían lo mismo. Cuando Pablo y Silas fueron a Filipos, siguieron estas mismas instrucciones, entraron en la ciudad, una mujer llamada Lidia escuchó el Evangelio, se convirtió y les obligó a quedarse en su casa. Y Pablo y Silas aceptaron la provisión de Dios que venía a través de esta mujer. También sanaron, ayudaron a aquellos de esa ciudad. Había una mujer endemoniada y sacaron el demonio de esta mujer. Eso les metió en problemas, pero siguieron anunciando el Evangelio, incluso en la cárcel, ahí en Filipos, siguieron anunciando el Evangelio. Y cuando el carcelero les dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo?, no les dijeron: sígueme a mí, les dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Sigamos este ejemplo. ¿Qué debe hacer el discípulo cuando el Evangelio es recibido? Debemos apuntar hacia Cristo, no hacia nosotros. Debemos anunciar el Evangelio, debemos ayudar a aquellos donde nos han acogido y debemos aceptar la provisión de Dios. Pero no siempre el Evangelio es recibido. Ya veíamos al principio que Dios dice: a veces será recibido, a veces no será recibido. Y en segundo lugar, ¿qué debe hacer el discípulo entonces cuando el Evangelio es rechazado? Del versículo 10 al 11 se nos habla de esto. Dice: mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aun el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Ahora, estos mismos discípulos acababan de pasar por una ciudad que les había rechazado. En el capítulo 9 tenemos que estos discípulos habían ido a una ciudad de samaritanos. Y cuando los samaritanos se habían enterado de que Jesucristo iba a ir a Jerusalén, como odiaban a Jerusalén, los samaritanos le dijeron: no os recibimos, y los echaron de la ciudad. Entonces, por supuesto, lo vimos hace unas semanas, cómo Jacobo y Juan se enfadaron con esa ira, con esa venganza, y dijeron: Señor, ¿quieres que pidamos fuego del cielo y que baje el fuego del cielo por esta ciudad? Y Jesús les dijo: no tenéis ni idea, prácticamente les dijo: no sabéis de qué espíritu sois. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Jesús venía para salvar almas, para que almas pudieran venir a Él. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando el Evangelio es rechazado? Pues debemos de avisar de las consecuencias de este rechazo. Y eso lo vemos con estas palabras que quizá sean difíciles de entender, pero en el versículo 11, o en el versículo 10 dice: saliendo por sus calles, decid: aun el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Había una costumbre entre los judíos, estos judíos que tenían tanto orgullo patriótico de que ellos eran el pueblo de Dios elegido. Tenían una costumbre que cuando ellos pisaban territorio o alguna ciudad que no era judía, como esas ciudades eran inmundas para ellos, cuando salían de la ciudad se limpiaban bien los zapatos, se quitaban todo el polvo de los zapatos, todo el polvo de los vestidos, por si acaso algo de polvo de esa ciudad pagana, de esa ciudad extranjera, se le había pegado, y entonces serían, según pensaban ellos, inmundos. Y entonces era eso para asegurarse de que estaban limpios, porque esa ciudad era pagana, no era una ciudad que, según ellos pensaban, a Dios le agradara. Y Cristo les dice que hagan exactamente eso,
pero no con las ciudades de los gentiles, sino con ciudades judías, porque ellos habían sido llamados en esta misión, aquí ahora mismo, a las ciudades judías. Jesús les había dicho, no vayáis a ciudades de los gentiles, sino id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, iban a ir a ciudades judías y debían tratarlas como ellos habían tratado antes a los extranjeros, a los paganos. Lo que les tenían que decir, lo que Jesús les estaba diciendo es que aquellos que rechazaban el Evangelio de Cristo no eran mejores que los paganos. Es más, vamos a ver que estaban en una situación mucho más difícil incluso que los paganos. Y esto era un aviso visual, un recordatorio para esa ciudad de que al rechazar el Evangelio de la gracia, cuando estos discípulos entraban y eran rechazados y los discípulos salían y se esparcían los pies, esparcían el polvo de sus pies, era un recordatorio visual para decirles que habían rechazado la única oportunidad que quizá iban a tener para reconciliarse con Dios. Vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles que algunos apóstoles hicieron esto. En Hechos 13:51, cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Pisidia, y nos dice que los expulsaron de sus límites, dice, ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, fueron a la siguiente ciudad. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nosotros? Cuando alguien nos dice que no, vamos a esparcir los pies, vamos a quitar el polvo de nuestros pies. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra situación como discípulos de Cristo cuando somos rechazados? Una pregunta, ¿está bien desistir de anunciar el Evangelio si nos rechazan la primera vez? No, no está bien. Dios quiere que seamos pacientes, Dios quiere que persistamos. Y si lo piensan, muchos de nosotros tenemos que dar muchas gracias a Dios de que alguien fue constante. Alguien fue constante y nos habló el Evangelio no una vez, aunque lo rechazamos una vez, sino que continuó y continuó y continuó hasta que la gracia de Dios tocó nuestro corazón. Así que cuidado con decir, ay, me han rechazado una vez, se han rido del Evangelio, así que ya está, me lavo las manos, quito el polvo de mis pies y me voy a otro lugar, ya no voy a hablarle a esta persona. Quizá lo que estás buscando es ahorrarte problemas o que no se burlen de ti, pero deberíamos insistirle al pecador. Porque es tan importante cuando tú vas a una casa que está en llamas y la persona está durmiendo y le dices, despierta que la casa está en llamas, y no se despierta y sigue durmiendo. ¿No estaría bien decir, bueno, yo le dije una vez? No, deberías insistir, decírselo 100 veces hasta que se despierte y salga. Pues igual nosotros, como discípulos de Cristo, debemos insistir en anunciar el Evangelio, porque están en peligro de muerte aquellos que rechazan a Cristo, aquellos que están en sus pecados. ¿Cómo deberíamos aplicar esto a nuestra situación entonces? ¿Hay algún momento en el que deberíamos hacer esto? Quizá, no sé si te ha pasado alguna vez, a veces estoy repartiendo folletos en el mercadillo y alguien me dice, no quiero, no gracias, y en la gran mayoría de los casos no insistimos. Bueno, está bien, pero hay veces que quizá algunos familiares o amigos o vecinos nos dicen, mira, no quiero saber nada de eso, no me hables. ¿Qué debemos hacer? Necesitamos mucha sabiduría aquí. ¿Cuándo es correcto decir hasta aquí? ¿Es correcto alguna vez decir hasta aquí? ¿Es correcto decir alguna vez seguiré orando, pero voy a continuar evangelizando a otra persona, a otro pueblo, porque la obra debe continuar y continuará en otro sitio? Pues debemos de ser precisos en esto. Pero creo que sí, Dios nos puede guiar a decir hasta aquí en ciertos casos. En primer lugar, cuando al insistir en evangelizar a una persona que está rechazando, estamos frenando la misión. Cuando estamos centrándonos en una persona sola y hay miles alrededor que estamos dejando de evangelizar porque estamos centrados en una persona que solamente rechaza y rechaza y rechaza y rechaza. Quizá debamos de desistir ahí y seguir evangelizando a las multitudes que nunca han escuchado ni una vez el Evangelio de Cristo. Es lo que Jesús les llamó a hacer. Si rechazaban, dice, saliendo por las calles, ir a otra ciudad. En segundo lugar, puede ser que Dios nos guíe a decir hasta aquí cuando seguir insistiendo está trayendo más deshonra que honra al nombre de Cristo. Cuando hay más confusión que claridad en cuanto al Evangelio. Y a veces esto ocurre. Predicamos el Evangelio, le hablamos a alguien y el jaleo que arman algunos enemigos de Dios es tan grande que seguir debatiendo y peleando con ellos no sirve para nada. Y Dios nos puede estar guiando a decir hasta aquí. La obra continuará con otra persona en otro lugar. En Mateo 7, versículo 6,
en un contexto en el que Jesús estaba hablando de cómo amonestar a otro, que hay que llevar cuidado con lo que tú tienes, con la viga que puedes tener en el ojo y vas a amonestar al hermano o a la persona que tiene una paja en el ojo, así que cuidado al amonestar. En ese contexto Jesús dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Si ves un cerdo ahí, cerdo come basura, ir a darle un caviar de 1000 euros, quizá yo no lo haría. Y dice, no deis vuestras perlas delante de los cerdos. Alguien que está continuamente deshonrando el nombre de Cristo una y otra vez y no quiere saber nada y continúa haciendo más deshonra al nombre de Cristo que bien. Quizá Dios puede guiarte a decir, hasta aquí, hasta aquí. Creo que un caso así fue el caso de Herodes. Herodes tuvo muchísimas oportunidades para escuchar el Evangelio. Es más, tuvo a Juan el Bautista como su predicador particular. Le había escuchado de él, lo trajo, seguramente estaba ahí en la cárcel y le pedía que viniera a hablar. Y Herodes escuchaba a Juan el Bautista y nos dice que le escuchaba de buena gana. Tuvo muchas oportunidades y deshonró el nombre de Cristo, incluso matando y cortándole la cabeza a Juan el Bautista. ¿Y sabes qué hizo Jesús cuando Jesús estuvo delante de Herodes? No dijo nada, no dijo nada. La oportunidad se había perdido para Herodes. Herodes ya había llegado demasiado lejos y Jesús no le dijo nada, no le anunció el Evangelio a Herodes. Jesús estuvo delante de la presencia de Herodes, cayó, se burlaron de él y Jesús se fue. La oportunidad para Herodes había acabado. Y en ocasiones Dios hace esto en personas que han deshonrado tanto el nombre de Cristo, se han endurecido tanto que Dios quita toda oportunidad para estas personas. En tercer lugar, puede ser que Dios nos guíe a decir hasta aquí cuando nuestra integridad física está en peligro. En Mateo 10:23, en este mismo pasaje, el paralelo en Mateo, Cristo les dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Pablo hizo eso en multitud de ocasiones. ¿Cuándo Pablo se iba a otra ciudad? Pues cuando lo querían matar. Cuando lo querían matar en una ciudad, dejaba esa ciudad e iba a la siguiente. Y dejaba de evangelizar esa ciudad para ir a la otra. Muchas veces, por la gracia de Dios, había creyentes que él dejaba y seguían allí. Pero él tenía que irse. Ahora, hay ocasiones en las que Dios le guió a quedarse, aún siendo encarcelado, como en Jerusalén. Él sabía que iba a Jerusalén y le iban a encarcelar y le iban a apalear, y Dios lo guió a ir a Jerusalén y sufrir todo eso por el nombre de Cristo, por el bien del Evangelio. Pero en estas situaciones que puede que el Espíritu de Dios te guíe a decir hasta aquí, pero puede también que el Espíritu de Dios te guíe a insistir un poco más, por el bien de las almas. Ahora, otra cosa que debemos hacer cuando la gente rechaza el Evangelio es nunca cambiar el mensaje. Nunca cambiar el mensaje. Mira lo que dice Lucas 10, el versículo 11, dice, el polvo de nuestros pies lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¿Hay alguna diferencia del mensaje a los que reciben, al mensaje a los que rechazan? Ninguna. El mensaje es el mismo. El mensaje es exactamente el mismo. Nunca debe ser cambiado. Los cristianos tenemos un mensaje, que es el Evangelio, y nunca lo podemos cambiar. Un solo mensaje. Desde hace 2000 años se predica el mismo mensaje. No se cambia, no se actualiza. No sé si habéis escuchado el dicho del humorista Groucho Marx, que dijo, estos son mis principios, si no te gustan, tengo otros. Eso no son principios ni son nada. Y desgraciadamente muchos hacen eso con el Evangelio, predico el Evangelio, y si a la gente no le gusta, pues bueno, podemos cambiarlo un poco. Podemos quitarle algunas cosas y añadirle otros. O como algunos dicen, hay que actualizar el mensaje para el siglo XXI. No hay que actualizar nada. El mensaje que salvó a Saulo de Tarso, el terrorista, puede salvar hoy también almas y salva también almas hoy en el siglo XXI, 2000 años después. Es el mismo mensaje, no puede ser cambiado. Es innegociable el mensaje. Aunque lo rechacen, bueno, fue rechazado también en tiempos de Pablo. Algunos dicen, no, es que hay que ser práctico, hay que predicar un mensaje que llene iglesias. No hay que predicar el mensaje, sea cual sea la reacción. El mensaje es totalmente innegociable. El mensajero cambiará. Sí, una vez hay un mensajero y ese mensajero muere y luego hay otro y el mensajero va a un sitio, va a otro. El mensajero cambiará, sí. El lugar cambiará. Se predica en un lugar, se predica en otro.
Incluso la manera en la que se presente puede cambiar. Los domingos presentamos el mensaje desde un púlpito en la congregación, pero tú puedes presentar el mensaje desde una cafetería a tu amigo, puedes presentar el mensaje yendo en el coche con un familiar. La manera en la que se presente el mensaje puede ser que cambie, pero el mensaje tiene que ser el mismo, porque si no, no es el Evangelio. Si no es un evangelio diferente. Y Pablo dice, el que predicare otro evangelio diferente que el que ha sido predicado, sea maldito. Porque otro mensaje lo que hace es enviar almas al infierno. Solo el evangelio verdadero salva. Es la misma historia de Cristo, la misma historia del evangelio, la antigua pero bendita historia de Cristo, que salva almas. Nunca cambies el mensaje, aunque lo rechacen. Pero la última cosa que debes hacer cuando rechacen el evangelio, ¿qué debe hacer el discípulo? Es confiar en un Dios soberano, confiar en un Dios soberano, porque yendo al versículo 16 de Lucas 10, dice, el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Es verdad que el que a vosotros oye, a mí me oye, toda la gloria es para Cristo, pero también es verdad, el que a vosotros desecha, a mí me desecha. La gente muchas veces nos desecha cuando presentamos el evangelio, se burla de nosotros y nos venimos abajo. Pensamos que algo estoy haciendo mal, pensamos, ay, lo que estoy sufriendo, y ¿por qué, Señor? ¿Por qué me permites esto? Pero Jesús dice, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. No te vengas tú abajo, me están desechando a mí, no a ti. Tú eres el mensajero y ya está. Muchas veces, cuando estaba en Irlanda, me tocaba a veces ser traductor. Y la labor del traductor puede ser a veces complicada, porque te metes en algunos fregados bastante grandes. Y había veces que tenía que traducir en algún lugar de trabajo entre algunas personas que estaban como en disputa. Y claro, a veces el traductor, el que está en medio, parece que está apoyando a un lado o al otro. Y si esta persona hablaba en inglés y tenía un problema con esta persona que hablaba en español y yo tenía que traducirle a uno y al otro, la gente se pensaba que yo me ponía de un lado o del otro. Pero el traductor es simplemente el mensajero que da el mensaje de uno a otro. El problema es entre esas dos personas. Y es de igual manera, cuando tú predicas el evangelio y el evangelio es rechazado, el problema es entre la persona y Dios. Tú eres simplemente el mensajero. Ahora, es verdad que el rechazo muchas veces trae gran desánimo en la obra, porque pensamos que es algo personal, pero nos equivocamos. El problema no lo tienen con nosotros, el problema lo tienen con Cristo. También con nosotros, pero el principal problema es con Cristo. Lo están rechazando a Él. Eso ocurrió en 1 de Samuel, capítulo 8. Dios había establecido a jueces, que esos jueces fueran y juzgaran la tierra de Israel, y uno, o quizá el último de los jueces fue Samuel, el juez Samuel, también profeta. Y Samuel estaba allí como juez, y el pueblo le dijo a Samuel, queremos un rey. No queremos jueces, queremos un rey que reine sobre todo, como tienen los demás del mundo. Se fijaron en el mundo y querían un rey como el mundo. Y nos dice 1 de Samuel 8, que esto no le agradó a Samuel, esta palabra que habían dicho, danos un rey que nos juzgue. Samuel, ¿qué hizo? Oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Samuel no era el rey, Samuel no era el juez total de Israel, el rey y el juez era Dios. Él era simplemente el mensajero, el medio por el que Dios juzgaba y reinaba. Y habían desechado a Dios. Y es más, cuando persiguen a los cristianos, ¿a quién están persiguiendo en realidad? Están persiguiendo a Cristo. Eso es lo que Cristo le dijo a Saulo de Tarso. ¿Os acordáis cuando Saulo iba de camino a Damasco? Le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a los cristianos? No, no le dijo eso. Le dijo Jesús, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues a mí? ¿Por qué me persigues? Porque el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Está diciendo Cristo. Esteban es un ejemplo. Esteban fue desechado. Y era a Dios, a Jesús a quien estaban desechando. Esteban incluso fue martirizado, fue el primer mártir de la Iglesia del Nuevo Testamento. Pero él confió en que Dios tenía un plan por encima de todo esto. Y cuando rechazan el Evangelio debemos confiar, Dios es soberano, Dios tiene un plan. Aunque nosotros no lo veamos. ¿Por qué, Señor, me llevas a evangelizar a esta persona y esta persona solamente rechaza y rechaza y rechaza? Bueno, Dios es soberano, Dios ve todo, Dios tiene el plan. Sigue con la obra, confía en que Dios es soberano. Hemos visto qué debe hacer el discípulo cuando el Evangelio es recibido y qué debe hacer el discípulo cuando el Evangelio es rechazado. Pero en último lugar, vamos a ver qué hará Dios con aquellos que rechacen el Evangelio. Y si vas conmigo del versículo 12 al versículo 15, eso es lo que vemos. Porque al fin y al cabo,
El que desecha al discípulo está desechando a Cristo, pero el que desecha a Cristo, dice Cristo en el versículo 16, desecha al que me envió. Tú desechas a Jesucristo y estás desechando a Dios mismo. Estás diciéndole a Dios, no quiero nada contigo. Estás diciéndole a Dios, no me importa lo que has hecho, lo que haces o lo que harás. No me digas que tú amas a Dios, adoras a Dios, si desechas a Cristo. El que me desecha a mí, desecha al que me envió. Y como nuestro tercer punto, vamos a ver qué hará Dios con aquellos que rechacen el Evangelio. Dice del versículo 12 al 15, os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo hace que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos serás levantada, hasta el Hades serás abatida. Cristo habla aquí de un día que venía. Aquel día, dice, el día que es el día del juicio final, el día de la retribución, el día del castigo. Hay un día que dice la palabra, está determinado, está ya marcado, un día en el que Dios juzgará a los hombres. Está determinado que mueran cada hombre una sola vez y después de esto el juicio. Y Jesús habla de aquel día del juicio. Y aquellos que no tengan a Cristo como Salvador recibirán la condenación. Y sí, la condenación en el infierno. Hay un infierno real. La Biblia habla claramente de un infierno real. Aquí Jesús lo llama el Hades, en el versículo 15. El Hades es un lugar de tormento y de llamas. Si vas conmigo a Lucas 16, habla también de ese lugar. En Lucas 16, versículo 23, nos dice de un rico que vivió en placeres y en pecado toda su vida, sin pensar ni tener misericordia de los pobres, de un pobre llamado Lázaro que estaba en su puerta, y dice que cuando murió, versículo 23 del capítulo 16 de Lucas, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Luego versículo 24 dice, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Seguía siendo igual de exigente, igual de egoísta que cuando estaba en este mundo. Que me sirvan, que me traigan agua, que Lázaro me traiga agua a mí. No pensemos que cuando alguien va al infierno entonces se arrepiente. No, el infierno es un lugar de pecado continuo por toda la eternidad. No hay arrepentimiento en el infierno. Algunos creen, no, en el infierno la gente se arrepentirá, pero será demasiado tarde. No, nadie se arrepiente en el infierno, porque el arrepentimiento es una gracia de Dios, y no hay gracia de Dios en el infierno. La gente pecará por toda la eternidad y recibirá la condenación por toda la eternidad. Y sí, hay un infierno real, como vemos aquí, un lugar del que no se puede salir, un lugar de una soledad total, un lugar también de una sed terrible. Y tampoco es un lugar sin Dios, como algunos dicen. Algunos han dicho, el cielo es el cielo porque está Dios, y el infierno es el infierno porque no está Dios. No, Dios sí que está en el infierno, pero Dios está en el infierno para juzgar, para traer juicio. Dios está en el infierno en toda su ira, y su ira justa, y en toda su furia, castigando al pecador que merece ese castigo. Apocalipsis 1:18 nos dice además que Jesús mismo tiene las llaves de la muerte y del Hades. Este es un lugar que en el día final de todas las cosas, en el día en que empiece la eternidad futura, se nos dice que todos los que están en el Hades serán lanzados eternamente al lago de fuego y azufre. Ahora, ¿por qué las personas van al infierno, a este lugar? Es un lugar serio, es un lugar real del que habla la Biblia. Pero quiero que escuches bien lo que voy a decir aquí. Las personas no van al infierno por rechazar el Evangelio. Las personas van al infierno por sus pecados no perdonados. Es esa la razón por la cual las personas irán al infierno, por sus pecados no perdonados. Pero lo que Cristo quiere dejar claro aquí es que rechazar el Evangelio añade y mucho al castigo del pecador. Añade y mucho el castigo del pecador. Las personas que irán al infierno irán por sus pecados. Porque hay gente que en la historia que nunca ha escuchado de Cristo, pero han continuado en su pecado e irán a esta condenación. Pero el que ha escuchado de Cristo y ha rechazado, el castigo será mucho más grande. En la mente judía no había ciudad más pecadora que Sodoma. Por eso, Sodoma había sido destruida de una forma tan dura, directa y terrible. En Génesis 19, quizá habéis escuchado de Sodoma, era una ciudad muy rica,
con abundancia de pan, no tenían ni que trabajar, pero una ciudad orgullosa y malvada. Y sus habitantes, leemos que se habían entregado a pecados y vicios malvados. Pecados como el homosexualismo, sí, es un pecado, las violaciones, orgías y demás. Y Dios los castigó, sacó a Lot y a 3 de su familia, pero Dios los castigó con fuego y azufre del cielo. Y esto no son mitos que aparecen en Génesis para mentes cavernícolas, como algunos dicen, no, porque Jesús mismo, hace solo 2000 años, lo recalca y lo confirma que esto ocurrió. Esta destrucción ocurrió, y no solo Jesús mismo, la arqueología confirma que en ese valle fue destruido, en el valle que estaban Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboín, solo una ciudad, la ciudad de Zoar, fue salvada. Así que el judío estaba seguro de que si habían sufrido esta destrucción aquí en esta tierra, en el infierno, Sodoma tenía que estar en el lugar más horrible del infierno. Eso es lo que pensaba el judío, que el castigo más horrible lo llevarían los de Sodoma. Y bueno, tenemos que darnos cuenta que en el infierno hay diferentes grados de castigo. Igual que en el cielo hay diferentes grados de recompensa, como dice 1 Corintios 3 o 1 Corintios 15, también en el infierno hay diferentes grados de castigo. Lucas 12, 47 al 48 nos habla de esto. Y aquí nos lo confirma en el versículo 12, dice, en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Y Cristo da aquí 3 ejemplos de ciudades paganas, extranjeras, como Sodoma, como Tiro y como Sidón, que no habían escuchado nunca sobre la salvación que Dios brinda por el sacrificio de Cristo. Habla de estas 3 ciudades paganas, nunca habían escuchado. Y nos da también 3 ejemplos de ciudades de Israel que sí habían tenido a Cristo mismo en sus calles. 3 ciudades paganas que nunca habían escuchado de Cristo y 3 ciudades que sí que habían escuchado de Cristo. Las 3 ciudades que habían escuchado de Cristo se llaman Corazín, Betsaida y por supuesto Capernaum. Capernaum era un poco la base de operaciones de Jesús, ahí estaba donde Jesús dormía, ahí estaba donde hizo mucho de su ministerio, también era la ciudad donde estaba Mateo, era la ciudad donde estaban también otros discípulos, estaban allí, y muchos de los milagros que había hecho Jesús los había hecho en Capernaum. Por eso dice aquí, Capernaum ha sido levantada hasta los cielos, has tenido privilegios como nadie, dice, pero hasta el Hades serás abatida. Habían tenido la presencia del Dios del cielo andando en sus calles, habían tenido un cachito de cielo, por decirlo así, pero habían sido incrédulos. Dice, seréis abatidos hasta el infierno. Ciudades como Corazín, Betsaida, también habían disfrutado de lo mismo, y Capernaum la que más. Pero ciudades como Sodoma, como Tiro y Sidón, no habían disfrutado de todos estos beneficios. Recuerda, Sodoma no tenía Biblia. Sodoma no tenía ninguna Biblia, como tú tienes a lo mejor 3 o 4 o 10 en tu casa. Nadie le había leído ni un versículo de la Biblia a Sodoma. Sodoma no tenía predicadores, porque Lot lo único que hacía era afligir su alma justa por lo mala que era la ciudad, pero no predicaba. Sodoma no tenía iglesia. Lot no adoraba a Dios públicamente con su familia. Sus mismos yernos, que eran muy malvados, les parecía locura la primera vez que escucharon del juicio de Dios. Sodoma no tenía Biblia, no tenía predicadores, no tenía evangelistas, no tenía iglesia. Y fue destruida por Dios, por su pecado. Pero aquí lo deja claro, que la lluvia mortal de fuego y azufre que sufrió Sodoma parecerían solo chispitas al lado de lo que estas ciudades como Capernaum, Corazín y Betsaida iban a sufrir. Y la aplicación está clara, ¿no? Yo creo que la aplicación está bien clara aquí. ¿Qué pecados piensas que van a recibir el mayor castigo en el infierno? ¿Qué pecados piensas que van a recibir el mayor castigo en el infierno? Algunos dirán, bueno, los pecados en cuanto a la mentira, la hipocresía, esos son pecados muy malvados. Sí, sí que lo son. Todo pecado es malvado, pero es verdad que vivir una vida con mentiras y con hipocresía. Otros dicen, no, los pecados de inmoralidad. Esos son los pecados peores, el adulterio, el abandonar a tu esposa, o la homosexualidad, o violaciones, todo lo que son pecados de inmoralidad, la pornografía, todo eso, son pecados muy malvados. Algunos dirán, no, los peores pecados, los que van a sufrir el peor castigo en el infierno son aquellos que han pecado en pecados de violencia, de asesinato, de crueldad, de guerras, estos que han empezado tantas guerras. Y por supuesto que son pecados horribles. Pero hay un pecado que Cristo lo pone por encima.
Y es el pecado que habían cometido estas ciudades. Es el pecado de tener a Cristo delante suya, predicando el Evangelio, haciendo milagros, Cristo siendo presentado cada día delante de ellos. Y decir, no, no quiero a Cristo. El pecado de la incredulidad después de escuchar a Cristo es el pecado más grande. Muchos nunca han escuchado de Cristo. Irán al infierno por sus pecados. Pero tú que has escuchado tanto. Tú que has escuchado tanto, que quizás vienes aquí cada domingo y escuchas una y otra vez el Evangelio y estás siguiendo diciendo no, no, no. Si continúas así, te expones al peor de los infiernos, como dice aquí. Será más tolerable el castigo para Sodoma. Y mira que el castigo fue grande que para aquella ciudad, aquella persona. Tú que has escuchado domingo tras domingo la palabra y aún así rechazas a Cristo, tiembla, tiembla. Porque en el infierno Sodoma sufrirá menos que tú. Tú que has tenido padres cristianos que te han enseñado en los caminos de Dios y aún así dices, no, yo quiero los placeres y los pecados del mundo. Tiembla, tiembla. Será más tolerable el castigo para Sodoma, para incluso asesinos que nunca escucharon de la palabra, que para ti. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y a quien mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Eso es justo, ¿no? A quien se le da mucho, mucho se le tiene que pedir. A quien se le da poco, menos se le pide. ¿Es algo que todos lo vemos como razonable? Pues esa es la ley de Dios también. A ti Dios te ha dado mucho, tú puedes escuchar cada semana el Evangelio de Cristo, pero por tu corazón no arrepentido, dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Y por eso te decimos, a ti que estás aquí y aún no has entregado tu vida a Cristo, ven a Cristo ya. Ven a Cristo ya, no añadas más castigo a tu condenación, porque el peor pecado que hay es tener a Cristo presentado claramente y endurecerte y endurecerte y endurecerte y decir no, 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 no. Ese es el peor pecado que hay. Ven a Cristo, en Él hay salvación. En Él hay salvación de todo tipo de pecado, de todo tipo de pecado. Para Sodoma, si Sodoma hubiera escuchado y se hubieran arrepentido, hubieran tenido salvación. Y para el que ha escuchado 10.000 veces y se arrepiente, también hay salvación. Cristo salva. Ven a Él. Vamos a orar. Padre Celestial,